más vamos a entrar a la conferencia magistral de don Paulo Sousa, ministro, ex ministro de Brasil en materia de educación. Vamos a recibirlo con un muy fuerte aplauso, por favor. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo preparé algunas notas que después las dejaré para, si quieren ustedes, la podremos ampliar un poco, para guiar un poco la exposición que quiero hacer. Estamos viviendo en los últimos 30 años una nueva etapa en la historia de la humanidad. En todos los campos, en lo económico, en lo tecnológico, en lo científico, estamos viviendo lo que llamamos el mundo de la tercera revolución industrial. La revolución industrial que ha transformado el mundo en el siglo XVIII, se ha renovado al comienzo del siglo XX con la segunda revolución industrial y hoy estamos viendo una tercera revolución industrial. Y lo que quiero decir con esto es que estamos viviendo una nueva era en la historia de la humanidad, en muchos aspectos. Nuestra vida se ha transformado de manera radical y definitiva. Ya no concebimos vivir sin los avances de la tercera revolución industrial. Nosotros nos acordamos del tiempo en que no teníamos celulares, en que no teníamos internet. Por supuesto, los más jóvenes han vivido ya en esta nueva época. Nosotros que tenemos un poco de pelo blanco, nos acordamos de un mundo sin internet, sin celular. Y hoy nos parece inconcebible vivir en un mundo sin estos avances. Hay, por lo tanto, una aceleración en este periodo vertiginosa y sin precedentes en la historia de la humanidad en la ciencia y la tecnología. El conocimiento, y esto nos interesa a los educadores, el conocimiento se hace obsoleto a cada segundo. Ya lo que creíamos verdad hace 5 años ya no es tan verdad hoy y no lo será mañana. Y este proceso todo ha ocurrido de una forma concomitante, en paralelo y con retroalimentación, digamos así, con un proceso de globalización también sin precedentes en la historia de la humanidad. O sea, estamos viviendo una nueva era. Esto todo tiene profundas implicaciones en lo que hacemos en la educación. Y la educación tiene que reaccionar a este nuevo mundo de una manera muy especial. Un primer punto fundamental es que nosotros hasta 30 años pensábamos en educación mirando a una etapa de la vida de las personas. Pensábamos en los jóvenes, ¿no es cierto? La persona con lo que hubiese aprendido, con lo que hubiese absorbido de conocimiento a los 25 años de edad, estaba lista para el resto de su vida. Hoy ya no es así. La educación, la necesidad de aprender se ha transformado en una necesidad de por vida. Las personas todas tienen que seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Y por lo tanto no podemos pensar más en el sistema educativo como algo volcado hacia los jóvenes. Por supuesto que una etapa muy importante la cumplimos nosotros en la educación básica, vamos a ver. Pero tenemos que pensar educación de una forma que permita a las personas aprender permanentemente, aprender a lo largo de la vida.
Cuando se pensaba en el pasado, en una persona que tenía que aprender a lo largo de la vida, se pensaba en un intelectual, en un profesor universitario. Hoy no es así. Cualquier persona, un trabajador manual, tiene que estar permanentemente aprendiendo, actualizándose. Si no, se marginaliza de la sociedad. Ya no puede trabajar, a veces no puede siquiera consumir si no está actualizado con el avance del conocimiento. Son cosas totalmente ultrapasadas. Hoy es necesario que el joven salga de nuestras escuelas con una herramienta, la capacidad de aprender. Bueno, y ahí podemos pensar en los otros segmentos del sistema educativo. ¿Cuáles son los roles de los otros segmentos? La educación post-media, post-secundaria, o la educación acá post-prep, ¿no? Post-preparatoria, post-high school en Estados Unidos. Esta debe proporcionar las oportunidades de la educación permanente, sea en las universidades, sea en las escuelas técnicas, sea donde sea, en las empresas, pero el sistema educativo tiene que proporcionar la posibilidad de las personas de actualizarse permanentemente. Y este es el gran desafío, cómo mejorar la calidad educativa medida por los resultados, por el desempeño de los alumnos. Y vamos aquí a discutir un poquito más qué es esto del desempeño de los alumnos. Vamos a ver la importancia de los sistemas de evaluación de resultados educativos. Y aquí hay algo muy interesante y quizá muchas veces los mismos pedagogos no se dan mucha cuenta. En este periodo también, en donde estamos en la tercera revolución industrial, en que vivimos este mundo de globalización, de avances tecnológicos, también se ha producido en el mismo periodo un cambio radical en la ciencia pedagógica. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver, se han desarrollado aquí, en este periodo, los conceptos de las habilidades y competencias del aprendizaje. Estos son conceptos de alguna manera nuevos que se han desarrollado en los últimos 30 años. Las habilidades y competencias de aprender. ¿Cuáles son estas habilidades y competencias? Y más importante, ¿cómo se miden las habilidades y competencias de aprender? A partir de este momento en que tenemos definido cuáles son las habilidades y competencias de aprender y cómo las medimos, nosotros transformamos la pedagogía en una ciencia casi exacta. ¿Cierto? Y de ahí la importancia de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos. Es muy interesante que yo como economista, yo veo la importancia que tienen para nosotros los economistas las tasas de inflación de un país o la tasa de crecimiento del producto. Bueno, ahora tenemos la tasa de crecimiento del aprendizaje de los alumnos. Entonces, tenemos, claro, uno normalmente no debería, ¿no es cierto?, cambiar la tasa de inflación y hacer un maquillaje ahí para que la tasa de inflación resulte diversa. Y tampoco vamos a maquillar la tasa de aprendizaje de los alumnos. Estas son indicadores de resultados de políticas económicas o educativas. Entonces, la tasa, y es importante que a partir de estos indicadores se construyeron escalas internacionales de aprendizaje. La escala PISA, por ejemplo, ¿cierto? O la escala en Brasil tenemos escalas compatibles. Cuando yo me hice cargo del ministerio, no teníamos evaluación. Y yo creé una evaluación y pedí exactamente esto. Miren, quiero una evaluación que sea posible, que haga posible la comparación en el tiempo y en el espacio, para que yo pueda comparar
un estado o un municipio con otro y pueda comparar la evolución en el tiempo. Y este sistema se mantiene hasta hoy y es un instrumento realmente muy importante de la formulación de las políticas. Pero se investigaron estas tres cosas, que son exactamente las cosas relacionadas a la capacidad de aprender. Si uno lee, si uno sabe razonar y si uno tiene las bases del pensamiento científico, uno es capaz de aprender lo que sea toda la vida.